Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y hoy estamos mucho mejor porque hoy nos acompaña un buen amigo desde España, Gabriel Carrascosa. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de volver a estar acompañándote y disfrutando con la audiencia de todos estos espacios. Muy bien, muchas gracias. Quiero darle mi agradecimiento a mis Patreon, patreon.com/Marcos Represas. Si quieres estudiar filosofía contemporánea de una manera sencilla y exclusiva para ti, puedes ir al link Marcos Represas en Patreon y incluso la semana pasada subimos un video acerca de la filosofía de la mente que está relacionado con lo que hoy vamos a hablar con Gabriel. Gabriel Carrascosa es profesor, ha sido profesor de la Universidad de Gales, de Nebrija, de la Complutense, de la Universidad de Granada y también de la CLU, de la Quality Leadership University en Panamá. Gabriel es un experto neuromarketer y lo he traído al canal para conversar acerca de la neurociencia porque Gabriel es, digamos, dueño de la empresa Fusion Lab que trabaja sobre la investigación y la aplicación del neuromarketing. Y esto es muy curioso y hago énfasis en esto porque muchos hablan del neuromarketing, pero a diferencia de Gabriel, él lo hace con aparatos que están midiendo en tiempo real qué es lo que está sucediendo en el consumidor. Fusion Lab, a pesar de ser fundada en 1990, es en el 2004 donde ya aparece el neuromarketing y Fusion Lab se convierte como en un laboratorio aplicado de neuromarketing y es muy, muy interesante. Te voy a dejar en la descripción, te voy a dejar en la tarjeta y en el comentario fijado en la página web de Fusion Lab para que veas lo interesante que es ver cómo el consumidor se comporta, cómo el cerebro del consumidor se comporta con las marcas. Entonces, la conversación va a ser un encuentro entre dos disciplinas que incluso históricamente han querido responder preguntas distintas. Como dice Heidegger, la ciencia no se ocupa del ser, ni tampoco de la nada. La filosofía sí. En este sentido, Gabriel, Hilary Putnam, que es un filósofo contemporáneo, en un texto de él que se llama Cómo renovar la filosofía, muestra que haciendo los avances de la inteligencia artificial, lo que hemos hecho es simular la inteligencia, más no el comportamiento o las funciones del cerebro. En este sentido, Gabriel, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro funciona como un algoritmo y hago, digamos, la pregunta capciosa, porque no estoy diciendo si el algoritmo funciona como el cerebro, sino que lo hago al revés. Pues en realidad no hay un algoritmo de aprendizaje en el cerebro. Nunca vamos a descubrir el algoritmo de aprendizaje o funcionamiento del cerebro porque en realidad no lo hay. El cerebro y la inteligencia artificial tienen unos puntos en común y algunos que no lo son en absoluto. ¿Qué tienen en común? Que sí hay una serie de algoritmos que funcionan a la hora de determinadas tareas más o menos complejas. Así que, al igual entendemos por un algoritmo una serie de procesos o de órdenes que se procesan en un orden determinado para conseguir un resultado. Así que, si una receta de cocina es un algoritmo sencillo, una serie de cosas que se tienen que hacer en esos pasos, pues nuestro cerebro trabaja con multitud de procesos simultáneamente, trabaja en red. Y esto hace que tengamos muchos algoritmos, por llamarlo así, algoritmos de aprendizaje funcionando. Cuando el Premio Nobel de Medicina en 2014 descubrió el conocido como GPS cerebral, ¿no? Eso que nos ayuda a orientarnos o no, y descubrió las células en rejilla, que son las que dan base a todo esto, lo que se descubrió fue un algoritmo. Bueno, se descubrió cómo funcionaba, porque el algoritmo estaba ahí, pero se descubrió ese algoritmo, y así funcionan todos.
La diferencia, que la inteligencia artificial es muchísimo más rápida, mucho más rápida que nuestras neuronas. El inconveniente, que las procesa de una en una. Es decir, la inteligencia artificial es mucho más rápida, pero solo puede atender un proceso tras otro a la vez. Sin embargo, nuestro cerebro, algo maravilloso, es capaz de hacer todas esas tareas de golpe. Por lo tanto, no hay una sola manera de aprender, ni un solo funcionamiento, y por lo tanto no puede ser igualado en esa capacidad de hacer trabajar todo simultáneamente. Así que si hay un común, un funcionamiento, diríamos, algo parecido a un algoritmo, pero no llegaremos a descubrir el algoritmo de funcionamiento del cerebro porque en realidad no existe. El cerebro es tan complejo que no hay una sola manera de acabar descifrándolo como si fuera el secreto que estamos buscando y una vez que se encuentra ya se ha desvelado todo. No existe como tal. Que no se me olvide, ahora que estamos hablando de algoritmo, que no se me olvide hacerte la consulta sobre las redes sociales, si las has estudiado con Fusion Lab. Heidegger nos dice con respecto a qué significa pensar, que es un pequeño texto, que siempre pareciera que hiciera un juego de palabras, porque se dio cuenta que para aproximarse a una, entre comillas, mejor metafísica, habría que tener, digamos, un lenguaje mucho más creativo, una poiesis, una poesía en el lenguaje. Él va a decirnos que para aprender a pensar hay que pensar. Y que, por un lado, esto no lo hacemos, y cuando lo hacemos, digamos, es por pocos instantes. Y ha sido él muy incisivo en decir la ciencia no piensa. ¿Por qué? Porque para Heidegger la actividad del pensar está muy relacionado a lo que decía Parménides en un poema, donde decía el pensar es igual, es lo mismo que ser. Por lo tanto, la actividad del pensar está relacionado a los problemas fundamentales de la existencia humana y que no siempre estamos, digamos, resolviendo nuestra existencia humana, lo que más hacemos es evadirnos de nuestra existencia, y que él va a decir, todo proceso de actividad del pensamiento tiene que acercarnos al ser. Diría él también, acercarnos a una vida auténtica. En este sentido, Gabriel, ¿qué sucede en nosotros cuando pensamos? Pues que ese pensar, visto desde el lado de la neurociencia, cuando estamos investigando el comportamiento del cerebro, igualmente ocurriría en cualquier aspecto, pero en este caso pensando en ciertos hábitos de consumo o huella emocional que nos va generando lo que pasa cada día a nuestro alrededor, es que es la suma de una multitud de funciones que, aunque tendemos a pensar que son bastante estables, están bien definidas y que siempre siguen el mismo recorrido, rara vez lo son, rara vez es así, porque estamos totalmente sujetos a nuestros comportamientos emocionales. Claro, hay una serie de funciones, ¿no? Todos conocemos el cerebro reptiliano, los mecanismos de control que regula. Cuando pasamos luego al cerebro mamífero, límbico, donde tenemos el sistema límbico, hay una multitud de cosas, pero si nos centramos en lo que tú muy bien expresabas, Marco, estamos hablando de cómo se combinan las emociones, que al final son respuestas químicas y muy rápidas, de inmediato, donde se combinan las emociones, donde se combina la memoria, esa memoria que nos parece que es una cajita de recuerdos, pero que tampoco existe, que no tenemos una cajita de los recuerdos, ni más grande ni más pequeña, sino tenemos una serie de procesos que alimentan una memoria que está en constante movimiento, adaptación, modulándose en función de lo que hay, y luego, junto con eso, está ya todas las órdenes que desde el sistema límbico, desde la amígdala, se procesan también muchas de estas reacciones, y a partir de memoria, de aprendizaje y demás, pues ya la corteza orbitofrontal es la que lanza al tercer cerebro, a lo que conocemos como el neocórtex, ¿no? A la corteza cerebral, todas esas órdenes que ahora llegan de una forma u otra, y muchas de ellas en aspectos racionales, que pensamos que acabamos de elaborar de una forma totalmente estable, sin que en realidad sea así, porque como bien se ha expresado a lo largo de las décadas, si bien la mente, ¿no? En esta función a la que tú aludías, esta función del cerebro, ¿no? La mente, pues se está labrando en nuestra materia genética, en nuestra parte física, al final el ambiente, el entorno, es el que condiciona
es el que da forma también a nuestras emociones y a nuestra propia manera de acabar fijando muchos de esos factores de aprendizaje. Por eso recordamos tanto lo emocional y recordamos tan poco aquello que no lo es. Entonces, la suma de todo esto es que al final no están los procesos tan delimitados. Sí están delimitados en los funcionamientos químicos, en las respuestas, dopamina, oxitocina, todo aquello que ocurre. Obviamente, esto no es algo aleatorio, que cada día según amanece cambia. La manera que cada uno de nosotros gestionamos eso en función de lo que está pasando, wow, eso sí que cambia. Y cambia mucho, porque como citaba Herbert Simon, el premio Nobel de Economía en su día, el cerebro siempre hay que estudiarlo, como hemos comparado en ocasiones, como si fueran unas tijeras, ¿verdad? Algo que lo une es el cerebro y el entorno específico. El entorno específico, el ambiente donde se forja la mente, porque eso es lo que le hace cambiar y nos hace cambiar a lo largo del tiempo. Así que es cierto en lo que tiene que ver con pensar, pero no es un camino tal como tan establecido que solamente decidimos cómo recorrerlo. Damos forma a ese camino cada vez que entramos cerebralmente a hacerlo. Y lo vemos en la respuesta que cuando estamos viviendo, como decimos nosotros dentro del ámbito de investigación, las respuestas emocionales en escenarios no intrusivos, donde estamos viendo aspectos de comportamiento, de consumo, de aprecio, de aproximación o evitación, están cambiando constantemente en función de ciertas cosas que generan un efecto arrastre en el cerebro, sea un arrastre positivo o un arrastre negativo. Es muy interesante porque tú estás planteando básicamente que nosotros queremos hacer que ver estabilidades. De hecho, la fabricación de teorías, de conceptos, es, digamos, tratar de estabilizar lo que realmente no lo es, porque necesitamos, digamos, la tranquilidad de que la vida tiene que ser estable, de que las funciones nuestras tienen que ser estables, y por lo que estás diciendo, no solo son inestables, sino que además son maleables. Digamos, ahorita hiciste mención a la memoria, y sí es cierto que, y hemos visto, digamos, algunos documentales, como seguramente los de la audiencia, donde hacen todo este juego de bromas de implantar recuerdos que no existen, de hechos que no existen, y que la persona a la final queda como medio convencida de que, de que sí existe ese recuerdo. Y me interesa en este sentido, sobre lo que decías, Gabriel, esto de las emociones. Siempre pensamos, bueno, siempre, digamos, si pudiera diagramarlo o decirlo en dos esquinas del cuadrilátero, está la gente que piensa que las funciones del cerebro solo son para pensar y que tiene que ver con la parte, digamos, racional, ¿ok? Y que también, bueno, ya después con la psicologización del siglo XX, Freud, el psicoanálisis y toda la cuestión psicológica, vemos que también hay un componente irracional, ¿ok? A la que Nietzsche, por ejemplo, tanto nos hizo ver, y Freud. Pero la parte emocional, sí hay gente que dice, bueno, la parte emocional no tiene que ver tanto con una función del cerebro, el amor siempre se relaciona con el corazón, o por qué tenemos, digamos, emociones en nuestro abdomen. El susto lo sentimos como un vacío en el abdomen, las maripositas, digamos, del enamoramiento lo sentimos en el abdomen. Y hay gente que piensa del otro lado de la esquina del cuadrilátero, digamos, haciendo una trampa de opuestos, que todo eso realmente está funcionando, es en el cerebro. En este sentido, Gabriel, el cerebro es, digamos, la máquina que... ¿Qué función tiene el cerebro en este sentido? Es el que, como una computadora, está ordenando, es la, digamos, la que más bien recibe los impulsos y nos ayuda a traducirlos, al menos de una manera conceptual, aunque no, como tú decías, la memoria y el tema sobre las marcas, supongo que no hay necesariamente una actividad de memoria consciente o racional sobre una marca, sino más bien, y esto lo ha demostrado Coca-Cola, que son como el papá de los tomates en la publicidad, que la publicidad es una cuestión emocional y que no necesariamente está llevada a un plano racional. En este sentido, la parte emocional y la función del cerebro, o algunos aspectos instintivos, como tú decías, del cerebro reptiliano, ¿cómo funciona el cerebro en este sentido? ¿Solo es para pensar o todo llega ahí?
¿verdad? Todas las funciones de nuestro cuerpo, nuestro sistema simpático, parasimpático, nuestro sistema nervioso, llega ahí. ¿Cómo es en este sentido la función del cerebro con el aspecto emocional y si hay alguna otra capa de la superficie que no seamos conscientes? Bien, es una reflexión interesante la que planteas, Marco. Pues fíjate, el cerebro en realidad no para nunca, como todos sabemos, está en pleno funcionamiento aun cuando dormimos. Y entonces recoge diferentes funciones. La mente como tal es una función principal del cerebro, no es una parte del cerebro, es una función. Y dentro de esa función, bueno, pues ahí están las que conocemos, que estaríamos hablando de carácter más físico, de funcionamiento, y todas las que tienen que ver con los aspectos emocionales, y que tiene que ver con, incluso con aquello que se llama irracional, de forma correcta en ciertos ámbitos, pero que en términos del cerebro no es tal que sí. Entonces, al final todo eso está en marcha de continuo y estamos variando. Sí que es cierto que por mucho tiempo, quizá porque nos ha interesado creerlo, hemos sentido que la parte emocional es como una especie de anexo, de complemento, de apéndice, que podemos utilizar más o menos, ¿no? Sea por género, sea por momento, sea por edad, ¿no? Donde yo soy más o menos emocional, pero que lo que está en el medio es el hombre, el ser humano, ahí está en medio como el sólido, y lo otro es una especie de complemento. Todo eso ya sabemos que es falso, que no es así, que en realidad no somos tal que un hombre racional que a veces se pone una capa más o menos densa de emocionalidad, sino todo lo contrario. Lo que está pasando constantemente a nuestro alrededor está mandando órdenes que llegan a esa parte racional, pero que ya vienen procesadas, que ya hemos decidido, que ya hemos sentido, que están siendo alentadas de una forma o de otra. Y no es una cuestión psicológica de cómo lo queramos afrontar. Son reacciones físicas, y en este caso físicas y químicas en el cerebro, reales, que se producen. Es decir, con la misma sensación que se contagia un espíritu tóxico, ¿no? Y se genera una sensación negativa, la alegría es claramente contagiosa y a eso responde el cerebro. No es una ilusión que tenemos, es una respuesta física. Cuando la amígdala se dispara en una situación de peligro, de temor, ¿no? Cuando se lleva prácticamente todo el flujo de sangre a las partes que le convienen para podernos hacer huir, ahí, bueno, pues nuestro sistema simpático se pone a tope. Pero en el momento que eso cambia, el sistema parasimpático está funcionando, recibimos y se producen respuestas cerebrales que tienen una incidencia real, hasta en la salud, hasta en nuestro comportamiento. No es una cuestión de efectos placebo, es una realidad, tan cierto como lo que nos aporta un alimento que ingerimos o no, tan simple como eso. Así que eso hace que muchas cosas que pensamos que nosotros las tenemos claras, determinadas y demás, no son tal que así. No es un objeto de una manipulación. No tiene que ver, hoy no hablamos de esa manipulación que otros desde fuera quieran hacer. Estamos hablando que nuestro propio cerebro se va nutriendo de aquello que le llega y va actuando en consonancia con ello. Y nuestro propio sistema límbico está decidiendo, hasta en el aspecto de la memoria, cómo va a almacenar los recuerdos en función del dolor o del placer que le producen. Y como tal los vamos a almacenar. De ahí vienen frases históricas casi en cualquier país del mundo, en siempre cualquier tiempo pasado fue mejor, o una serie diríamos, ambigüedades que al final están intentando poner en palabras algo que no es así, que tiene que ver sencillamente con cómo se ha consolidado la memoria. Una memoria que cada vez que echamos mano de ella, cada vez que yo quiero contarle o compartir con alguien una emoción vinculada a una memoria, cuando pasó aquello, o hace algunos años, tú es que no estabas allí. Mira, yo que tuve la ocasión de vivirlo, estoy dándole forma, estoy moldeando eso. Y puedo estar de forma inconsciente, no hablamos de ningún tipo de mentira deliberada, en función de mi estado de ánimo, convirtiendo ese recuerdo en algo más dulce, edulcorarlo directamente y extraer unas sensaciones que son ciertas sin yo mismo ser consciente de ello. Por lo tanto, no es la emocionalidad que yo me pongo o no, siendo hombre, siendo mujer, en un país o en otro, tiene que ver con que lo llevamos dentro. Otra cosa será cómo lo expresemos hacia afuera. Eso es cuestión de otro debate. Pero que lo que está produciendo es así, sin ninguna duda. Y me debe hacer reflexionar porque a medida que nos conocemos como seres humanos, conocemos cómo pensamos y conocemos qué es lo que está pasando dentro de nosotros, probablemente respetaríamos mucho más esos procesos y veremos la manera de interactuar más y mejor con ellos. Por ejemplo, una cosa que se ha demostrado en neurociencia es que el antídoto del miedo, lo contrario, no es el valor, es el amor. El valor no es lo contrario, o sea, no es lo que compensa. El valor es una característica que no tiene nada que ver con esta variable. Por ejemplo, el sentir, dar y percibir amor, por muy antiguo, clásico o religioso que pueda parecer, es una verdad esencial del cerebro. El amor es protector, cura, el amor en cualquiera de sus versiones.
sin darle a esta palabra ahora una versión melodramática, sino lo que tiene que ver en recibir sensaciones positivas que estén vinculando amor, respeto, aprecio, consideración, la toma en cuenta. Y justo todo lo contrario. Un alumno que estudia sometido a tensión y bajo el efecto interno de una emoción sujeta al temor, va a dar un peor rendimiento y puede hacer todos los esfuerzos que quiera, mientras no cambie esa condición interior, no va a cambiar ese rendimiento. Así que nuestro cerebro hace muchas cosas con las que sí podemos interactuar y que a medida que las conocemos, creo que a todos nos hace respetar aún más al ser humano, entendiendo que no es una cuestión de género o de país. De género, cultura o país o edad es a veces la manera de demostrarlo. Eso es cierto, pero la manera de demostrarlo es una cosa, el acento con el que yo puedo hablar, porque según mi procedencia tengo este acento, o el que tenga otra persona, eso será la manera de expresar, pero lo que yo siento o lo que siente otra persona, veremos que lo podemos respetar mucho más si en realidad sabemos que no somos tan dueños de eso, que al final hasta nuestro libre albedrío, que evidentemente existe, está sometido en muchas ocasiones a que el contexto nos lleva a actuar de una manera o de otra, que lo tenemos y actuamos, pero de formas diferentes en función del marco en el que estamos. Es increíble, Gabriel, que hoy en día, entrando con 2 décadas del siglo XXI, estés mencionando dentro de la ciencia y de las neurociencias el amor. Me dejaste un poco descolocado porque no esperaba que me tocaras un tema que tiene 25 siglos de estudio en la filosofía y que siempre tenemos la idea de que la ciencia no se ocupa de quizás una de los fundamentos más importantes para nuestra vida, que precisamente es amar, aprender a amar y ser amados. Con respecto a lo que decías ahora, me interesa mucho preguntarte esto. Si tú tuvieras que tener 3 componentes: emoción, decisión, razón, es decir, pensar, ¿en qué sucesión lo colocarías? Esto me va a servir porque nosotros pensamos desde la filosofía o desde la historia de la filosofía que el filósofo es absolutamente racional. Bueno, quizás uno de los últimos han sido, digamos, Kant, Hegel, que son como los papás así de la razón moderna, Descartes con el discurso del método. Pero si tuvieras que colocar, digamos, el pensar, la emoción y la decisión, ¿qué es lo que viene primero? ¿Cómo es esa seguidilla de elementos que se van sucediendo en nosotros? Pues claramente, en primer lugar va la emoción, es automática, es una reacción química muy rápida, emoción o emociones, obviamente, dependiendo de lo que hablemos. Después viene esa base de razón, que es cuando todo ese proceso nos lleva ya en nuestra corteza cerebral a hacer comparativas y sopesar todas esas cosas que han ocurrido en el sistema límbico, y luego viene la decisión. Aunque todo eso ocurra en 0, y nos parezca que es un solo proceso, pero en realidad si lo viéramos a cámara ultralenta, ese sería el proceso. No podemos escapar de él, porque ese estado emocional, mal que nos pese o cuanto nos alegre, está detrás de la mayoría de las decisiones que estamos tomando. Eso es lo que nos hace ser, incluso a la hora de hablar en estos tiempos del futuro, ¿no? A veces pensamos que cuando se está hablando del futuro, ahora que estamos en estos periodos post-pandémicos y demás, con todo lo que está ocurriendo, ¿cómo será? Como si miráramos así al futuro y viendo algo como... No estamos viendo nada, estamos mirando al pasado. No podemos ver el futuro. Lo que estamos es con esa mirada hacia el futuro, estamos mirando hacia atrás, intentando recomponer cosas que hemos vivido, cosas que hemos acumulado, sea en nuestra vida o en tiempos atrás, en función de los estudios y conocimientos, pero en suma intentando recomponer escenarios similares para poder hacer predicciones, que por eso en ocasiones se cumplen, o en otras muchas no, porque aparecen nuevos elementos que no estaban en nuestro saber hacer anterior. Tan simple como eso. Así que en realidad somos más fuertes de lo que pensamos para muchas cosas, pero por otro lado creo que a veces en realidad somos más vulnerables de lo que en ocasiones intentamos aparecer como una sensación de control de la situación. Y eso lo vemos hasta en procesos, vamos a decir, muy profundos, como en cosas aparentemente más simples, como medir la respuesta ante una marca, medir la auténtica relación de qué es lo que nos ha motivado, o la respuesta emocional ante algo que hemos visto
y que para fracaso de esa campaña publicitaria no se ha comunicado con la marca. Es decir, que aún estando ahí ha sido invisible. Muchos de estos procesos, todo eso tiene que ver con cómo lo estamos recibiendo y cómo estamos retroalimentando, no solo a través de la vista, de nuestra fobia central o periférica cuando lo lanza el cerebro, sino en función de todo lo que hay. En suma, Marco, estamos tan llenos de sensores, nuestros sensores esteroceptivos, los interoceptivos, todo aquello que está mandando información al cerebro y que es capaz de hasta avisarnos de sentir el dolor, aunque el cerebro no siente nada como tal, sino que nos manda esa sensación de dolor. Es decir, por aquí lo experimento, aquí me llega al cerebro, me dice lo que estoy sintiendo, me lo devuelve para acabar sintiendo dolor o placer a través del tacto, de cualquiera de los sentidos. Esto nos ayudaría a ver muchas cosas con un punto de vista, creo que bastante más distendido. Incluso nos haría más capaces de tomar mejores decisiones. Acabas de desmontar toda la idea del filósofo absolutamente racional que elabora, digamos, sistemas de pensamiento totales y que lo hace exclusivamente a través de la razón. Hay un componente muy fuerte por detrás de esa actividad racional emotiva. De hecho, ha sido... Si me permites una interrupción, no quiero cortar esa idea tan interesante que decías, pero fíjate si es cierto eso que decías, Marco, que en realidad normalmente se ha planteado en muchos espacios a lo largo de la historia lo de racional o irracional, ¿no? Como si fuera, ¿qué escoges? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿No? Como si fuera una opción en ese caso. Pero en realidad nuestro cerebro no funciona así. Podemos tener una mayor carga de racionalidad, pero no es a costa de lo irracional. Podemos tener una manera de procesar una personalidad que una vez que hemos recibido esa información, que la hemos procesado con su componente emocional, nos hace ser más cautos, nos hace pensar más o menos en ciertos asuntos. Pero no es un proceso excluyente, no es la ruta A o la ruta B. Hay una sola ruta y ahora dentro de esa ruta pues decidimos recorrerla por un carril o por otro a más o a menos velocidad, con más o menos prudencia. Y entonces esto se vería que hay mucho de cierto en eso que tú estabas mencionando, de esos componentes racionales, pero no en cuanto a su proceso de exclusión o optativo sobre lo que hay, sino más bien automáticamente integrador, porque al final nuestro cerebro, si algo tiene, es una manera de funcionar holística, absolutamente holística, en todos sus procesos. ¿De formas diferentes? Por supuesto, pero al final funciona de forma holística. Y hay que hacer una aclaración para nuestra audiencia, que cuando Gabriel está hablando acerca de lo holístico, que esta palabra pues se toma mucho en la nueva era o en algunas corrientes espiritualistas, el filósofo Quine dice que lo holístico es o habla acerca del funcionamiento como engranajes que están moviendo una totalidad. El holos, que es el todo, tiene que ver cómo funciona esa totalidad en cuanto a engranaje, en cuanto a movimientos y cómo una pieza aquí va comenzando a mover todas las partes de ese todo. Bien, vamos a dejar en suspenso la pregunta para la próxima ocasión de las redes sociales. ¿Cómo Fusion Lab ha investigado las redes sociales? Si han investigado, por ejemplo, Instagram, cómo funciona, cómo es ese algoritmo, ya que comenzamos por aquí, en esta sección. Vamos a terminar con la expectativa de qué va a decirnos Gabriel en el próximo video acerca de cómo funciona el algoritmo, cómo nuestro cerebro funciona a nivel de neuromarketing, a nivel de neurociencias con respecto a estas plataformas de redes sociales. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido increíble, para mí ha sido un gustazo. Voy a dejar para la audiencia en la tarjeta, en la descripción y en el comentario fijado la página web de Fusion Lab, donde Gabriel trabaja con el laboratorio aplicado al neuromarketing. Gabriel, si pudieras dar unas palabras de despedidas a la audiencia. Por supuesto, daros muchísimas gracias a ti por haberme invitado a compartir este espacio
que suelo seguir y que me encanta. Para nosotros en los ámbitos de trabajo recibimos input muy positivos de lo que hacéis. Así que gracias a la audiencia por habernos escuchado, por estar ahí y también siempre abiertos y dispuestos a escuchar lo que ellos nos transmitan, pues solamente intercambiando procesos de conocimiento y también de emoción, como el que hemos tenido en esta ocasión, seguimos desarrollando con éxito diferentes áreas. Estamos interrelacionados de una forma o de otra. Muchas gracias a todos y un placer haber compartido este momento. Muchas gracias, Gabriel. Si no te has suscrito al canal, te voy a dejar mi cara por acá para que le pegues a una suscribida al canal. Si te gustó, por favor, dale like al video. Y te voy a dejar también por acá un video que sé que te va a encantar. Así que nos vemos en el próximo video.